La lluvia caía con una fuerza testaruda sobre la autopista México-Querétaro. Los limpiaparabrisas del taxi se movían con desesperación, como si pelearan contra un enemigo invisible. Ramiro Hernández, con las manos tensas sobre el volante, sentía el cansancio trepándole por los brazos. Había conducido casi 12 horas seguidas, sin más compañía que el ruido del motor y sus pensamientos que, como gotas, golpeaban sin descanso. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. La carretera, oscura y vacía, parecía un túnel sin salida. Ramiro pensaba en Lucía, su esposa, y en la última vez que hablaron sin discutir. Ya ni recordaba qué día fue. Solo sabía que su hijo había dejado de contestarle los mensajes, y eso dolía más que las cuentas atrasadas o la gasolina cara. El parabrisas se empañó, y Ramiro bajó la ventanilla para dejar entrar el aire húmedo. En ese momento, una figura apareció en el costado derecho de la autopista. Un hombre caminaba descalzo, empapado, con una camisa blanca pegada al cuerpo. Llevaba la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible. Ramiro frenó de golpe. «¿Qué demonios hace alguien así a estas horas?», murmuró, encendiendo las luces intermitentes. Durante unos segundos dudó. No era la primera vez que veía cosas raras en la carretera. Borrachos, indigentes, incluso personas pidiendo aventón hacia pueblos perdidos. Pero algo en ese hombre lo detuvo. No sabía si fue la calma en su caminar o el modo en que levantó la mirada justo cuando el taxi se detuvo. Los faros iluminaron su rostro, ojos serenos, piel curtida, barba corta. Parecía tranquilo, como si no sintiera el frío ni el agua. Ramiro respiró hondo, abrió la puerta del pasajero y gritó: «Oiga, ¿a dónde va?». El hombre se acercó sin prisa. Cada paso resonó en el pavimento mojado. Al llegar al taxi, inclinó la cabeza y dijo con voz baja pero firme: «¿Podría llevarme un tramo?». Había algo en su tono, una cortesía antigua, imposible de rechazar. Ramiro dudó, pero al final asintió. «Súbase, pero no tengo cambio, ¿eh?». El hombre sonrió, una sonrisa leve, casi invisible. «No se preocupe, no necesito cambio». Ramiro lo observó de reojo mientras se reincorporaba a la autopista. El pasajero se acomodó sin decir más. Su ropa goteaba sobre el asiento, pero no parecía importarle. Intentando romper el silencio, Ramiro habló: «No es buena idea andar por aquí a pie, compa. Hay gente mala y camiones que no perdonan». El otro respondió sin mirarlo: «A veces hay caminos que deben recorrerse sin zapatos para sentir de nuevo la tierra». Ramiro arqueó las cejas. «¿Y eso qué significa?». El hombre sonrió mirando la carretera. «Que cuando olvidas quién eres, la tierra puede recordártelo». Ramiro soltó una risa nerviosa. «Bueno, yo preferiría recordarlo con los pies secos». El silencio volvió, espeso. Afuera, la lluvia golpeaba como una multitud impaciente. El taxista trató de concentrarse en el camino, pero algo lo inquietaba. La voz de ese hombre le resultaba familiar, aunque estaba seguro de no haberlo visto nunca. A unos kilómetros, una señal indicaba Tepeji del Río, 8 kilómetros. Ramiro miró al pasajero. «¿Hasta dónde va?». «Hasta donde usted pueda llevarme», respondió sin apartar la vista del horizonte. La respuesta le erizó la piel. No era una frase común, y sin embargo sonó natural, casi inevitable. Mientras el motor zumbaba, una idea irracional cruzó su mente. Aquel hombre parecía fuera del tiempo, como si no perteneciera a la noche ni al presente. Ramiro negó con la cabeza, intentando espantar el pensamiento. Respiró hondo y murmuró: «Bueno que sea lo que Dios quiera». El pasajero giró la cabeza y lo miró con una calma que lo desarmó. «Dios siempre quiere», dijo simplemente. Ramiro tragó saliva. Por un instante, el ruido de la lluvia se volvió lejano. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal para no perderte más relatos que tocan el alma. El taxi siguió avanzando bajo el aguacero con dos hombres dentro, uno buscando llegar a casa y otro que parecía venir de un lugar mucho más lejano. El taxi seguía avanzando entre la neblina
con el sonido constante del motor mezclado al golpeteo de la lluvia. Ramiro se concentraba en el asfalto brillante que se extendía frente a él, tratando de ignorar la presencia del extraño en el asiento trasero. Sin embargo, algo en ese silencio lo hacía sentir observado, como si cada pensamiento suyo estuviera siendo leído. El hombre miraba por la ventana con serenidad, sus manos descansaban sobre las rodillas y a pesar de estar empapado, no mostraba frío. Ramiro ajustó el espejo retrovisor para verlo sin parecer curioso, pero cuando sus ojos se cruzaron, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Cómo se llama, compa?», preguntó, buscando romper la tensión. «Eso no importa», respondió el pasajero con calma. «Lo importante es cómo se llama usted». Ramiro arqueó una ceja. Ramiro Hernández». El hombre asintió despacio, como si ya lo supiera. «Buen nombre. Ramiro significa sabio y fuerte. ¿Se siente así?». El taxista soltó una risa breve, cargada de cansancio. «Sabio no sé, pero fuerte. Últimamente, ni eso». El pasajero lo observó un instante más antes de volver la vista al frente. «A veces la fuerza no está en las manos, sino en el corazón». Ramiro bufó y cambió de tema. «¿A dónde dijo que iba?». «Le dije que hasta donde usted pueda llevarme», repitió con el mismo tono tranquilo. El silencio volvió, pesado como la humedad que entraba por las rendijas del taxi. Ramiro encendió la radio para llenar el vacío. Sonaba un noticiero nocturno, voces monótonas hablando de política y accidentes. Giró el dial buscando música y encontró un bolero antiguo. El pasajero murmuró: «Esa canción la cantaba mi madre». Ramiro lo miró de reojo. «¿Así? Es de José Alfredo Jiménez, creo». El hombre asintió. «Sí, el amor es eterno mientras dura». Bonita mentira, ¿no cree?». Ramiro sonrió con amargura. «No sé si mentira, pero eterno no fue». Por un momento, el silencio cambió de tono. Ya no era incómodo, sino íntimo, como si la lluvia hubiera tejido un velo de comprensión entre los dos. Ramiro bajó un poco la velocidad. No entendía por qué, pero sentía que debía escuchar a ese hombre. «¿Sabe? Perdí mi taller mecánico hace 3 años. La pandemia me dejó en la ruina. Y aquí estoy, manejando de noche, tragando carretera para pagar lo que debo». El pasajero respondió con una voz tan serena que parecía venir desde dentro del propio taxi. Lo que se pierde afuera a veces se recupera dentro. No todo lo que se rompe está perdido. Ramiro sintió una punzada en el pecho. «Usted habla como un cura», bromeó intentando restarle peso. «No, solo hablo como alguien que también perdió y volvió a encontrar». El taxista frunció el ceño. Había algo en esa frase, una verdad demasiado simple para ser mentira. El marcador de kilometraje avanzaba despacio. Las luces de los camiones los rebasaban con destellos fugaces. Ramiro notó que el pasajero no parpadeaba con la luz. La miraba directo, sin incomodarse. «¿Sabe?», dijo Ramiro. «Es raro. Siento como si ya lo conociera». El hombre respondió sin voltear. «Quizá siempre me ha conocido, solo que lo había olvidado». Esa respuesta le hizo apretar el volante. Quiso preguntar más, pero las palabras no salieron. El aire dentro del taxi se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera entre la respiración de ambos. Finalmente, el pasajero rompió el silencio. «Usted carga mucho, Ramiro. Deje que el camino se lo quite poco a poco». El taxista tragó saliva. «¿Qué sabe usted de lo que cargo?». El hombre lo miró con una calma profunda. «Todo lo que llevamos, tarde o temprano, se nota en los ojos». Ramiro apartó la vista, encendió un cigarro y abrió la ventanilla. El viento húmedo le golpeó el rostro. No entendía cómo ese desconocido podía hablarle con tanta certeza. La lluvia seguía cayendo, pero ya no sonaba igual. Algo había cambiado en el aire, como si el viaje acabara de comenzar de verdad. El reloj marcaba las 12:15. La lluvia se había vuelto más ligera y la autopista lucía como una cinta plateada bajo la luz intermitente de los postes. Ramiro conducía en silencio, con la mirada fija al frente,
pero su mente estaba enredada en las palabras de aquel pasajero. Todo lo que llevamos se nota en los ojos. Esa frase le rondaba como un eco imposible de apagar. El hombre descalzo mantenía la misma calma de antes, mirando el horizonte con una expresión que no era ni tristeza ni alegría, sino algo más profundo, como una certeza antigua. Ramiro, intentando distraerse, bajó el volumen de la radio. La canción que sonaba parecía elegida por el destino. El Rey, de José Alfredo Jiménez. Sonrió con ironía. «Mire nada más, hasta la música se burla», dijo. El pasajero respondió sin apartar la vista. «A veces la vida nos canta lo que necesitamos oír, aunque no queramos escucharlo». Ramiro suspiró. «Pues yo ya no necesito más canciones. Lo que necesito es trabajo estable y que mi hijo vuelva a hablarme». Por primera vez, el pasajero lo miró directamente. ¿Qué pasó con él? Ramiro apretó el volante. No solía hablar de eso. «No me perdona que haya cerrado el taller. Dice que me rendí, que dejé de luchar, pero no entiende lo que fue perderlo todo de golpe». El pasajero asintió lentamente. «A veces los hijos no entienden el sacrificio, pero un día sentirán el mismo peso. Lo importante es que usted no deje de amarlo mientras tanto». Ramiro guardó silencio. Esa voz tenía una serenidad que desarmaba. No era sermón, era consuelo. «¿Y usted?», preguntó con tono desafiante. «¿Tiene hijos?». El hombre sonrió apenas. «Sí, muchos, aunque algunos ya no me reconocen». Ramiro soltó una risa corta, incrédula. «Pues debe de ser difícil». «Lo fue», respondió, «pero el amor verdadero no necesita ser reconocido para seguir siendo amor». El taxista se quedó sin palabras. Sintió una presión en el pecho, un remordimiento suave pero insistente. Cambió de tema para no dejar que la emoción lo venciera. A lo lejos, una gasolinera iluminaba la oscuridad. Decidió parar a llenar el tanque. El hombre lo miró y dijo: «No se preocupe, yo espero aquí». Ramiro bajó del coche y sintió el aire fresco de la madrugada. Mientras el combustible corría, miró hacia la cabina del taxi. El pasajero permanecía quieto, mirando al frente. La chica del mostrador le preguntó: «¿Viaja solo, señor?». Ramiro la miró sorprendido. «¿No ve al hombre que está atrás?». Ella frunció el ceño. «No, señor, solo está usted». El corazón le dio un salto. Se giró de inmediato y miró hacia el taxi. Ahí estaba, exactamente igual que antes. Tragó saliva y decidió no decir nada más. Pagó rápido y regresó al vehículo. Cuando subió, el pasajero lo observó con calma. «¿Todo bien?». Ramiro asintió. «Sí, solo cansado». Reanudó el viaje, pero su mente era un torbellino. No entendía qué acababa de pasar. Quizás la muchacha no lo había visto bien. Tal vez la lluvia distorsionaba la visión. Sí, debía ser eso. El pasajero rompió el silencio. «No tema lo que no comprende, Ramiro. El miedo solo ensancha la distancia entre lo que ve y lo que es». El taxista tragó saliva. «¿Usted cómo sabe lo que siento?». «Porque todos sentimos lo mismo cuando estamos a punto de entender algo importante». Las luces de los coches en sentido contrario cruzaban como destellos breves. El viaje continuaba, pero ya no era solo un recorrido por la carretera, era un trayecto hacia adentro, hacia los rincones que Ramiro había evitado mirar durante años. De pronto el pasajero añadió con voz serena: «Cada kilómetro puede ser una oportunidad para volver a empezar». Ramiro no contestó, pero algo dentro de él se quebró suavemente, como una puerta que se abre sin ruido. La carretera se extendía como una cinta gris bajo el cielo turbio. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad. Ramiro mantenía las manos tensas sobre el volante, sintiendo una mezcla de inquietud y enojo que no lograba contener. Desde hacía rato, el silencio del pasajero le pesaba más que cualquier conversación. Miró el reloj. Las agujas marcaban la 1:20. Ya debía estar cerca de su casa, pero no tenía prisa. Algo en ese viaje se había vuelto más denso, como si no pudiera abandonarlo a mitad del camino. «¿Sabe?»,
dijo de pronto, con la voz un poco ronca. No sé qué pretende con esas palabras suyas, tan místicas, pero no soy de esos que creen en mensajes del cielo. El hombre tranquilo giró la cabeza hacia él. No busco que crea, solo que escuche. Ramiro soltó una risa amarga. Escuchar, creer, perdonar, todos dicen lo mismo, y al final uno sigue igual. Vacío. El pasajero mantuvo la calma. Vacío no es lo mismo que roto, Ramiro. El vacío puede llenarse, lo roto solo puede aceptarse. Esa frase encendió una chispa de rabia. «Usted no sabe nada de mí», exclamó golpeando el volante con la palma. El eco se mezcló con el zumbido de los neumáticos. El hombre no respondió enseguida. Solo lo miró con una serenidad que irritó aún más al taxista. «¿Y si le dijera que sé más de lo que imagina?», susurró. Ramiro apretó los labios. «¿Qué podría saber usted? ¿Que tengo deudas? ¿Que mi familia está hecha pedazos? ¿Que trabajo como burro para no perder la casa? Eso lo sabe cualquiera que viva en este país». El hombre lo observó sin parpadear. «Sé que usted se culpa por algo que no dependía de usted, y que ese peso lo ha convertido en alguien que no reconoce cuando se mira al espejo». Las palabras lo desarmaron. Sintió un nudo en la garganta. Aceleró un poco, buscando ahogar la incomodidad en el ruido del motor. «¿Y de dónde saca eso? ¿Me estuvo siguiendo o qué?». El pasajero bajó la mirada. «No hace falta seguir a alguien para verlo. Usted se ha escondido tanto que ya no nota que está gritando por dentro». Ramiro tragó saliva. «Basta. No quiero seguir escuchando tonterías». El silencio volvió a llenar el coche. Por un momento, solo se oyó el golpeteo tenue de la llanta sobre el pavimento mojado. «A veces», dijo el hombre con voz baja, «la ira es solo tristeza disfrazada». Ramiro sintió un impulso de responderle con furia, pero algo en el tono lo detuvo. Esa voz no sonaba a reproche, sino a comprensión, a una compasión que no pedía nada a cambio. Apretó los dientes. «Si usted supiera lo que es perderlo todo, no hablaría tan tranquilo». El pasajero lo miró con ternura. «Ya lo perdí todo una vez. Y cuando no quedó nada, descubrí que el amor era lo único que no podía perderse». Ramiro no supo qué decir. Sintió el estómago revuelto, la respiración corta. Quiso mirar por la ventana, pero la oscuridad parecía devolvérselo todo: sus errores, su cansancio, su vergüenza. El pasajero se recostó ligeramente y murmuró: «No hay peor castigo que negarse a uno mismo la paz que merece». Ramiro apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Perdonarme así nomás?». El hombre sonrió con dulzura. «Perdonarse no es olvidar, es dejar de cargar con lo que ya pasó». Esa respuesta lo dejó sin aliento. Durante unos segundos no hubo ruido, ni viento, ni carretera, solo el peso de una verdad que no quería aceptar. Ramiro respiró hondo, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una tristeza antigua. Bajó la velocidad, sin saber por qué. «Tal vez tenga razón», murmuró al fin, casi para sí. El pasajero lo miró, pero no dijo nada más. Solo una ligera paz pareció llenar el espacio entre ellos. El hambre comenzó a hacerse notar mientras la carretera se extendía infinita bajo el cielo despejado. Después de horas de lluvia, el aire olía a tierra húmeda, a descanso. Ramiro sentía el estómago vacío y la mente saturada. Miró al pasajero por el espejo y dijo, sin mucho entusiasmo: «Voy a parar un momento. Necesito comer algo, aunque sea un café». El hombre asintió sin cambiar su tono sereno. «El cuerpo también necesita su reposo. Usted decide el camino». A pocos kilómetros divisó una fonda iluminada con focos amarillos, junto a un letrero oxidado que decía «Comida casera Palmillas». Ramiro estacionó el taxi y bajó, agradeciendo el olor a caldo que salía del lugar. El pasajero lo siguió, descalzo todavía, pero sin mostrar incomodidad. Dentro el ambiente era cálido. Una señora de cabello recogido servía platos de pozole y café de olla. Ramiro se sentó en una mesa de madera y saludó con un gesto. «Buenas noches, doña. ¿Todavía hay algo de comer?». La mujer sonrió.
Para un alma cansada siempre hay. ¿Qué le sirvo? Un caldo de res, por favor, y café bien cargado. El pasajero permanecía de pie detrás de él observando el lugar. La mujer lo miró, pero no dijo nada. Ramiro notó su silencio. Y también para mi acompañante, añadió. La mujer lo miró confundida. ¿Su acompañante? Ramiro señaló con el pulgar hacia atrás, pero al girar la cabeza, el hombre ya estaba sentado frente a él, tranquilo, con las manos sobre la mesa. Sí, para los dos, repitió el taxista, un poco incómodo. La señora asintió y se alejó. Ramiro exhaló intentando relajarse. Disculpe, no sé si ya le dije esto, pero lo raro que es usted me tiene algo nervioso. El hombre sonrió con una calma desarmante. No hay nada raro en escuchar lo que uno necesita. Lo raro es que casi nadie lo hace. ¿Y qué cree que necesito escuchar?, preguntó Ramiro con una mezcla de ironía y cansancio. Que todavía tiene tiempo de volver a empezar. Ramiro bajó la mirada, moviendo los dedos sobre la mesa. No sabía por qué esas palabras le provocaban un nudo en el pecho. El olor del caldo llenó el aire cuando la señora regresó con los platos. El vapor le humedeció el rostro y por un instante sintió que estaba en casa. En los días en que Lucía le servía la cena sin decir palabra, cuando aún había ternura entre ellos. «Gracias, doña», dijo con sinceridad. La mujer asintió y se retiró. Mientras comían, Ramiro levantó la vista. El hombre descalzo no tocaba su plato, simplemente observaba el vapor elevarse, como si en él hubiera algo digno de contemplar. «¿No va a comer?», preguntó Ramiro. «Ya estoy alimentado», respondió sin mirar el plato. «Pero coma usted, que falta camino». Ramiro lo observó en silencio. Luego bebió un sorbo del caldo. Era perfecto, cálido, como un abrazo. Por un momento, algo se ablandó dentro de él. «¿Sabe? Este sabor me recuerda a mi madre. Murió hace años, y desde entonces no había probado un caldo así». «Las madres dejan recuerdos que alimentan más que la comida», dijo el hombre con una voz casi susurrada. «No se pierden mientras se las recuerda con gratitud». Ramiro sonrió levemente, pero su expresión se volvió seria al notar que la dueña pasaba cerca sin siquiera mirar al pasajero. Parecía no verlo. «¿Se dio cuenta?», preguntó en voz baja. No lo miró ni una sola vez. El hombre respondió sin sorpresa. «A veces solo ve quien tiene los ojos del alma despiertos». Esa respuesta lo dejó helado. Tomó un trago de café intentando encontrar lógica, pero su interior vibraba entre miedo y asombro. Terminó de comer, dejó un billete sobre la mesa y se levantó. «Bueno, hay que seguir», dijo, tratando de sonar normal. El hombre se incorporó sin prisa. «Sí, el amanecer nos espera». Ramiro no supo por qué, pero esas palabras lo estremecieron. Afuera, el aire era más limpio, y el camino seguía abierto, interminable. El motor rugía suave mientras la autopista se abría hacia el norte. La noche había cedido paso a un cielo grisáceo, y un viento frío entraba por la rendija de la ventanilla. Ramiro conducía en silencio, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Desde la fonda algo había cambiado. No era miedo lo que sentía, sino una especie de nostalgia que dolía y sanaba al mismo tiempo. El pasajero miraba el horizonte con la misma calma inquebrantable. La luz tenue de los postes iluminaba su rostro, y por un instante, Ramiro notó en él una tristeza vieja, de esas que no se dicen pero se sienten. «¿Por qué me dice esas cosas?», preguntó Ramiro de pronto. «Habla como si me conociera desde siempre». El hombre no respondió enseguida. «Porque lo que le digo no es solo para usted», contestó finalmente. «Todos cargan con voces que callan demasiado tiempo». Ramiro frunció el ceño. «¿Voces?». «Sí, las del pasado. Las que nos hablan cuando el ruido del mundo se apaga». Ramiro soltó una risa breve, sin alegría. «Si esas voces me hablaran, me dirían que soy un fracaso». El pasajero negó con suavidad. «No, Ramiro. Le dirían que aún puede corregir el rumbo. El fracaso solo existe para quien deja de intentarlo».
El taxista guardó silencio. Sus manos, callosas por años de trabajo, se aflojaron sobre el volante. Recordó las madrugadas arreglando motores con su hijo al lado, pequeño aún, con las manos negras de grasa y los ojos llenos de admiración. Aquellos días parecían tan lejanos que dolía evocarlos. «Mi hijo se llama Julián», dijo, sin saber por qué. Cuando era niño soñaba con tener su propio taller, pero las cosas se torcieron. Perdimos todo, y él me culpó. El pasajero lo escuchaba con atención. «¿Y usted se perdonó?», Ramiro suspiró. «No, y creo que él tampoco. Hace un año que no lo veo. Vive con su madre, y cuando intento visitarlo me da la espalda. Dice que lo decepcioné. ¿Y usted qué siente cuando lo oye decir eso?». Ramiro pensó un momento. «Rabia. Pero no por él. Por mí. Porque tiene razón». El hombre guardó silencio, como si le diera espacio a la verdad que acababa de salir. Luego habló con voz pausada. «El perdón no se pide, se demuestra. No con palabras, sino con actos que nazcan del amor». Ramiro asintió lentamente, mirando el asfalto. «Fácil decirlo. Pero cuando alguien deja de creer en ti, ¿cómo se empieza de nuevo?». El pasajero sonrió apenas. «Amando primero lo que eres, incluso con tus errores. Si no se perdona uno, nadie más podrá hacerlo». El taxista bajó un poco la velocidad. Las luces de un pueblo cercano brillaban a lo lejos. Reconoció el letrero: Tequisquiapan, 25 kilómetros. Pensó en su esposa, en cómo se fue cerrando entre ellos el cariño que antes era sencillo. «Lucía», murmuró sin querer, «mi mujer siempre fue más fuerte que yo, pero se cansó de esperar que cambiara». «Tal vez no se cansó de usted», respondió el hombre con suavidad. «Tal vez solo se cansó de no verlo luchar». Ramiro se mordió el labio. «Yo luché, pero cuando todo se derrumbó, me quedé sin fuerzas. Y sin fe», añadió el pasajero. El silencio que siguió fue largo. Solo el viento y el motor acompañaban sus pensamientos. Ramiro se dio cuenta de que no sabía exactamente en qué creía ahora. Había dejado de rezar hacía años, convencido de que Dios ya no lo escuchaba. «¿Usted cree que todavía hay algo allá arriba?», preguntó mirando el cielo sin estrellas. El hombre sonrió con ternura. «No está allá arriba, Ramiro. Está aquí». Y se tocó el pecho. «En cada acto de bondad, en cada paso que se da con amor». El taxista bajó la mirada sin saber qué responder. Algo en esas palabras lo estremeció más que cualquier sermón. La autopista seguía recta, pero dentro de él comenzaba a trazarse otro camino, uno que lo invitaba a volver a sí mismo. El cielo comenzó a cerrarse de nuevo, como si la madrugada se enfadara con el mundo. Un murmullo lejano de truenos rompía el silencio de la carretera. Ramiro miró por el espejo retrovisor. Nubes negras se extendían a lo lejos, cargadas de una electricidad que parecía viva. «Parece que otra vez nos va a llover», dijo intentando sonar tranquilo. El pasajero, con la misma serenidad de siempre, respondió: «Las tormentas no llegan para destruir, sino para limpiar». Ramiro soltó una risa corta. «Sí, pero ojalá limpien sin mojar tanto». El hombre sonrió, apenas un gesto leve. Pero Ramiro notó en su mirada algo más profundo, como si supiera que esas nubes traían algo más que agua. El primer relámpago cruzó el cielo, iluminando la carretera. El trueno llegó segundos después, seco, potente. Ramiro apretó el volante. «No me gusta manejar con tormenta», murmuró. «Confíe en el camino», dijo el pasajero. «Él también sabe a dónde lo lleva». El viento comenzó a sacudir el taxi. La lluvia cayó de golpe, gruesa, violenta. Ramiro apenas veía la línea blanca del carril. Redujo la velocidad, pero el agua parecía golpearlo desde todos los lados. El sonido del motor se mezclaba con el rugido del cielo. De pronto, un camión pasó a toda velocidad por el carril contrario, levantando una ola de agua que cubrió el parabrisas por completo. Ramiro maldijo entre dientes y frenó bruscamente. Las llantas patinaron, el taxi giró un poco y el corazón le dio un vuelco. «¡Maldita sea!», gritó, tratando de enderezar el volante.
El pasajero, en cambio, no se movió. Su voz llegó clara, serena, entre el caos. No tema, todo está bajo control. Ramiro no entendía cómo podía hablar así. La adrenalina le nublaba los sentidos, el pulso se le disparaba. Finalmente, el coche recuperó el equilibrio. Se detuvo a un costado de la carretera, respirando agitadamente. «Pudo habernos matado ese camión», dijo, volteando con furia. «Y sin embargo, seguimos aquí», respondió el hombre mirándolo con una calma que casi resultaba imposible. Ramiro apoyó la frente en el volante. El sudor se mezclaba con el vapor del interior del taxi. «Usted no entiende, tengo miedo, ¿sabe? Siempre lo tengo. Miedo de perderlo todo otra vez, de no poder arreglar lo que rompí». El hombre lo observó en silencio durante unos segundos. Luego habló con una voz tan suave que se impuso al ruido de la lluvia. «El miedo no es su enemigo. Es solo la sombra del amor que todavía no confía». Ramiro lo miró confundido. «¿Qué significa eso?» «Que teme porque ama», dijo el pasajero, «porque no ha perdido la esperanza de volver a creer. Si no tuviera amor, no sentiría miedo». Ramiro se quedó inmóvil, asimilando cada palabra. Miró hacia el frente. La lluvia caía con tanta fuerza que los faros apenas penetraban la cortina de agua. Y sin embargo, en medio de ese caos, sintió una extraña calma. El pasajero añadió: «Cuando el cielo ruge no es para asustar, es para recordarnos que aún puede hablar». Ramiro encendió el motor y volvió a incorporarse a la autopista. No sabía por qué, pero la tensión en sus hombros había desaparecido. La lluvia seguía cayendo con furia, pero ya no lo dominaba el pánico. «A veces pienso que todo esto es una prueba», dijo en voz baja. «Toda vida lo es», respondió el hombre. «Pero las pruebas no se mandan para vencerte, sino para revelarte quién eres». Ramiro asintió sin mirar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras de alguien lo atravesaban sin resistencia. El trueno volvió a rugir, pero ahora no lo sintió como amenaza. Era más bien un latido del cielo, un recordatorio de que seguía vivo. La tormenta continuó interminable, mientras el taxi avanzaba despacio entre el agua. Ramiro respiró hondo y pensó, sin decirlo: «Quizás no estoy tan solo como creía». La tormenta se fue disipando poco a poco, como si el cielo se cansara de gritar. Solo quedaban relámpagos lejanos, y la carretera volvía a brillar bajo un manto de neblina suave. Ramiro conducía sin prisa, con los músculos relajados, escuchando el golpeteo pausado del agua en el techo del taxi. A su lado, el pasajero seguía en silencio, con la mirada fija en el horizonte. El taxista encendió la radio y una voz cálida comenzó a cantar un viejo son bolerón. La letra hablaba de perder y volver a empezar. Ramiro sonrió sin darse cuenta. «Curioso», murmuró. «Parece que todas las canciones hoy quieren darme lecciones». El pasajero respondió con voz serena: «La vida nos habla de mil maneras. El problema es que casi nadie se detiene a escuchar». Ramiro asintió. «Tal vez, pero uno se cansa de escuchar cuando siempre oye lo mismo, que todo va mal, que no hay salida, que ya es tarde». «Nunca es tarde», dijo el hombre mirándolo de reojo. «La oscuridad solo es el lugar donde la luz aprende a esperar». Esa frase quedó flotando entre ellos, tan clara como el aroma a tierra mojada que entraba por la ventana. Ramiro sintió que el pecho le pesaba menos, aunque no entendía del todo por qué. A lo lejos, las luces de un pequeño pueblo parpadeaban. Se acercaban a un cruce donde el camino principal se dividía en dos. A un costado, un niño descalzo hacía señas a los autos que pasaban, con una mochila vieja a la espalda. Ramiro redujo la velocidad y bajó el vidrio. «¿A dónde vas, chamaco?», preguntó. El niño se acercó con timidez. «Voy al siguiente pueblo, señor. Mi abuela se enfermó y no hay camiones a esta hora». Ramiro miró al pasajero como esperando su aprobación. El hombre le sonrió y asintió. «Súbelo, Ramiro. Ningún camino se recorre solo». El taxista abrió la puerta trasera y el niño subió, tiritando por el frío. Llevaba las sandalias rotas y el pantalón empapado.
Ramiro encendió la calefacción y le dio una chamarra que tenía sobre el asiento. «Póntela, vas a agarrar un resfriado». El niño la aceptó agradecido. «Gracias, señor». El pasajero lo miró con ternura. Se quitó su camisa blanca, esa misma que había estado empapada desde el principio, y la dobló cuidadosamente, poniéndola sobre las piernas del pequeño. «Para que recuerdes que siempre hay alguien dispuesto a compartir lo poco que tiene», dijo. Ramiro lo observó sorprendido. No entendía cómo aquel hombre seguía sin mostrar frío, con el pecho descubierto y la piel apenas húmeda. Pero el gesto lo conmovió. El niño lo miró a los ojos y sonrió. «Gracias, señor. Mi abuela dice que la gente buena se conoce por los ojos». El pasajero asintió. «Tu abuela es sabia. Cuídala». Siguieron avanzando durante un largo rato, hasta que el pequeño señaló un desvío. «Aquí es, señor. Yo camino desde aquí». Ramiro detuvo el taxi y lo vio bajar con la mochila al hombro. «¿Seguro que llegarás bien?» «Sí, es solo un tramo», dijo el niño, y antes de alejarse agregó: «Que Dios los acompañe». Cuando volvió a mirar el asiento trasero, el abrigo de Ramiro seguía ahí, pero la camisa blanca del pasajero había desaparecido. El taxista se quedó callado un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. «¿Cómo hizo eso?», preguntó finalmente. El hombre solo respondió: «Hay cosas que no se hacen con las manos, sino con el corazón». Ramiro lo miró, intentando entender. Había una luz tenue en el rostro del pasajero, una serenidad que no pertenecía del todo a este mundo. Siguieron su camino. Afuera, las luces del pueblo quedaban atrás, como luciérnagas perdiéndose en la distancia. Dentro del taxi, el silencio ya no era incómodo, sino lleno de una paz extraña, de esas que se quedan mucho después del ruido. El amanecer comenzaba a insinuarse detrás de las montañas, pintando de azul y naranja el horizonte. La autopista estaba casi vacía, y el aire olía a tierra húmeda y a café lejano. Ramiro sentía los párpados pesados, pero su mente seguía alerta. Había algo diferente en el ambiente, una calma profunda, como si el mundo contuviera la respiración. A lo lejos, divisó una pequeña construcción junto al camino, una capilla blanca, con su cruz brillante recibiendo los primeros rayos del día. Sin saber por qué, sintió la necesidad de detenerse. «Voy a parar un momento», dijo, más para sí mismo que para su acompañante. El pasajero asintió, con esa misma serenidad que nunca lo abandonaba. A veces el alma necesita descanso más que el cuerpo. Ramiro apagó el motor y se quedó mirando la capilla. Había velas encendidas en el interior y un olor a flores frescas que el viento traía hacia ellos. Bajó del coche sin pensarlo demasiado. Sus pasos sobre el suelo húmedo sonaban extrañamente claros. «Hace años que no entro a una iglesia», confesó mientras empujaba la puerta de madera. El hombre descalzo lo siguió en silencio. Dentro, el aire era fresco y tranquilo. Una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el altar, rodeada de flores marchitas y promesas escritas en papel. Ramiro se acercó, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. «Mi madre venía a lugares así», murmuró. «Decía que aquí uno podía hablar sin miedo. Yo nunca entendí eso». El pasajero se arrodilló frente al altar, un gesto sencillo, sin solemnidad. Cerró los ojos y comenzó a murmurar algo que Ramiro no alcanzó a distinguir, una oración suave, en un tono tan humano que conmovía. Por un momento el taxista solo lo observó. Había algo en esa escena que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. La forma en que ese hombre inclinaba la cabeza, la paz en su rostro, la manera en que parecía cargar no con cansancio, sino con compasión. Ramiro bajó la mirada. «¿Por qué reza?», preguntó en voz baja. El hombre sonrió apenas. «No rezo para pedir, sino para agradecer». «¿Agradecer qué?». «El camino, y a quienes todavía lo recorren sin perder la fe». Ramiro lo observó con detenimiento. En ese instante, una ráfaga de viento apagó una de las velas del altar. La luz que entraba por la ventana iluminó el rostro del pasajero, y algo dentro de Ramiro se estremeció. No era solo la calma, ni las palabras,
ni la forma en que aquel hombre parecía conocerlo sin conocerlo. Era su voz. Esa voz que desde niño había escuchado en su cabeza cuando las cosas iban mal, la misma que lo hacía levantarse cada vez que caía. «Usted», balbuceó. Su voz, la he oído antes. El hombre lo miró con dulzura. Tal vez siempre ha estado escuchándola. Solo necesitaba silencio para reconocerla. Ramiro retrocedió un paso con la respiración entrecortada. «¿Quién es usted?» El silencio dentro de la capilla se volvió espeso, casi sagrado. El hombre se levantó despacio, mirándolo con unos ojos en los que no había sombra de orgullo ni de misterio, solo una luz suave que no parecía de este mundo. «Soy quien camina con los que dudan, quien escucha incluso cuando nadie habla», dijo sin elevar la voz. «No tengo otro nombre que el amor». Ramiro sintió las piernas flojas. Las palabras no tenían peso humano, pero no asustaban. Al contrario, le dieron una paz que nunca había sentido. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera evitarlas. «¿Jesús?», susurró, casi sin voz. El hombre sonrió, y en esa sonrisa había una ternura inmensa. «Llámame como tu corazón me reconozca». Ramiro cayó de rodillas. No por miedo, sino por gratitud, por alivio, por el peso que al fin se disolvía. El hombre se acercó, le puso una mano sobre el hombro y dijo con suavidad: «Levántate, Ramiro, aún tienes camino que andar». Y al alzar la vista, Ramiro notó que estaba solo. La capilla olía a cera y a flores frescas. En el banco donde había estado el pasajero quedaba solo una pequeña cruz de madera. El sol comenzaba a levantarse tímido sobre el horizonte, pintando de dorado las colinas. La autopista parecía nueva bajo aquella luz tenue, como si la noche anterior no hubiera existido. Ramiro regresaba lentamente hacia el taxi, con los ojos aún húmedos. Sentía el cuerpo ligero, pero el alma llena. No sabía cuánto tiempo había pasado dentro de la capilla, ni cómo explicar lo que acababa de vivir. Abrió la puerta del coche y se quedó quieto un momento, respirando el aire fresco del amanecer. Algo en su interior había cambiado. No era una euforia, ni una certeza sobrenatural. Era paz. Una paz sencilla, profunda, que no necesitaba palabras. Se sentó al volante, encendió el motor y miró por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Por un instante, esperó ver de nuevo aquella figura descalza, esa mirada serena. Pero solo había luz, una luz que entraba por la ventana y parecía llenar todo el espacio. Ramiro pasó los dedos por el crucifijo de madera que había encontrado sobre el asiento. No era más grande que su pulgar, y sin embargo pesaba como si contuviera todos los silencios de la noche anterior. Lo sostuvo un momento con respeto, sin intentar entenderlo. «Gracias», murmuró, «por escucharme cuando yo ya no sabía cómo hablar». El motor del taxi ronroneaba suave y el viento traía el olor a pan recién hecho desde algún pueblo cercano. Ramiro sonrió, giró el volante y volvió al camino. El cielo, todavía dorado, parecía abrirse frente a él. Condujo varios kilómetros en silencio. El tráfico comenzaba a despertar. Camiones, motocicletas, gente apresurada rumbo a la ciudad. Pero Ramiro sentía que su paso era distinto, como si avanzara a otro ritmo, más humano, más vivo. Mientras manejaba, las palabras del hombre resonaban en su mente. «Levántate, aún tienes camino que andar». Y por primera vez en muchos años, esas palabras no sonaban como una orden, sino como una promesa. El teléfono en el tablero vibró. Era un mensaje de Lucía. «¿Dónde estás? Julián te necesita». Ramiro apretó el celular entre las manos. El corazón le dio un salto. Habían pasado meses sin recibir una sola palabra de ella. Marcó el número con dedos temblorosos. La voz de su esposa sonó al otro lado, cansada pero cálida. «Ramiro, ¿estás bien?» Él tragó saliva. «Sí, Lucía, estoy bien. Más que eso, creo que estoy despierto». Hubo un silencio breve. Luego ella respondió con suavidad. «Julián preguntó por ti anoche. Dice que te extraña». Ramiro sintió que el pecho se le llenaba de calor.
Cerró los ojos por un instante, conteniendo las lágrimas. «Voy para allá», dijo con firmeza. «Dile que su papá va en camino». Colgó despacio. El amanecer seguía extendiéndose, y en su interior algo florecía. No sabía si lo que había vivido era un milagro, una visión o simplemente la verdad que siempre estuvo esperando entender. Pero ya no importaba. Lo que importaba era volver. El paisaje cambiaba con la luz. Los campos se teñían de verde, los pájaros volaban en grupos y el mundo parecía respirar junto a él. Ramiro bajó un poco la ventana y dejó que el aire frío le golpeara el rostro. Cada bocanada era una promesa nueva. «Gracias», susurró otra vez, sin saber si hablaba con Dios, con Jesús o con la vida misma. A lo lejos, el camino se bifurcaba. Tomó el desvío hacia San Juan del Río, el mismo por el que había salido la noche anterior, pero ahora todo le parecía diferente. Incluso el ruido del motor sonaba más limpio, como si el coche también hubiera descansado. Cuando llegó al siguiente cruce, frenó por un instante. El cielo se había despejado por completo y un rayo de sol se reflejó justo en el crucifijo que colgaba del espejo. Ramiro sonrió, tocó el pequeño símbolo de madera y murmuró: «Ya sé a dónde ir». Pisó el acelerador suavemente y retomó la autopista. El amanecer lo envolvía, y en el asiento trasero la luz parecía seguirlo, silenciosa, como una compañía que no necesitaba verse para sentirse presente. La carretera de regreso a San Juan del Río se extendía bajo un cielo limpio, azul pálido, con el sol ya alto sobre los cerros. Ramiro conducía despacio, disfrutando de un silencio distinto. No el silencio del cansancio o del miedo, sino el de la calma. El viento movía las hojas de los árboles junto al camino y el rumor de los motores que pasaban a su lado parecía una música lejana. El viaje que antes habría sentido interminable, ahora se le hacía corto. Miraba los letreros como si los viera por primera vez. Palmillas, Tepeji del Río, San Juan del Río. Cada nombre le recordaba algo vivido horas atrás, como si cada tramo de asfalto guardara una parte de su alma. Dentro del taxi, el pequeño crucifijo de madera colgaba del espejo retrovisor. Ramiro lo había atado con una cuerda vieja, y cada vez que el coche se movía, la cruz oscilaba suavemente, reflejando la luz del sol. No necesitaba entender su origen, solo sabía que debía conservarlo, no como un amuleto, sino como un recuerdo de lo que había aprendido. La fe no se lleva en el bolsillo, sino en el pecho. Mientras avanzaba, los pensamientos lo llevaron inevitablemente hacia Lucía y su hijo. Habían pasado meses sin verlos, y el miedo a su reacción lo apretaba por dentro. Pero al mismo tiempo, algo le decía que no debía temer. Sentía que de algún modo ya había sido perdonado. A medida que se acercaba a la ciudad, el tráfico aumentaba, el bullicio regresaba, los vendedores ambulantes llenaban los costados de la carretera y los claxones marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Ramiro no se molestó. Por primera vez aquel caos le pareció hermoso, lleno de historias, de luchas, de gente intentando avanzar, igual que él. Cuando cruzó el peaje de San Juan del Río, una sensación de alivio lo invadió. Era como si cada kilómetro recorrido le devolviera un pedazo de su vida. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la mañana. Lucía debía estar preparando el desayuno, y Julián tal vez aún dormía. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no dudó en contestar. «¿Lucía?» «Sí, soy yo. ¿Ya vienes?», preguntó ella con voz contenida. «Estoy a unos minutos». Hizo una pausa. «¿Cómo está él?» «Tranquilo, pero nervioso. No te esperaba». Ramiro tragó saliva. «Yo tampoco esperaba regresar así», dijo con sinceridad. Hubo un silencio. Luego ella respondió con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. «Hablas diferente, Ramiro, porque ahora entiendo que perder no era el final. Era una forma de aprender». Lucía no contestó enseguida. Solo se escuchó su respiración. Finalmente dijo: «Entonces ven, te estamos esperando». Ramiro sonrió con los ojos humedecidos. «Ya voy». Colgó y apretó un poco el volante.
dejando que el aire fresco le secara las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa ni miedo. Cada metro lo acercaba a lo que más amaba y, sobre todo, a quien debía volver a ser. A la entrada del pueblo, el sonido de las campanas de una iglesia lo sorprendió. Marcaban la misa de la mañana. Por un instante, recordó las palabras de aquel hombre. «Levántate, Ramiro, aún tienes camino que andar». Y sonrió. Aceleró un poco más. El taxi avanzaba ligero, sin ese ruido de motor forzado que solía tener. Parecía moverse con una suavidad nueva, como si también el coche sintiera el alivio del regreso. «Ya voy a casa», susurró, mirando el horizonte. El camino se estrechaba entre casas de colores, niños con mochilas, perros cruzando la calle. Todo lo que antes le parecía ruido, ahora era vida. Y en el reflejo del espejo, el crucifijo seguía balanceándose al compás de los baches, como un latido. Ramiro respiró hondo. En el pecho, un calor suave reemplazaba la culpa. Ya no era el hombre que se había marchado la noche anterior. Era alguien que había cruzado su propia tormenta y regresaba con el corazón limpio. El taxi se detuvo frente a la casa que había sido su hogar durante más de 20 años. Ramiro la observó en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que le temblaban las manos. La fachada seguía igual, la pintura azul descolorida, el portón metálico con las mismas marcas de óxido y el rosal que Lucía había plantado junto a la ventana, ahora florecido como si nunca hubiera dejado de esperar. Apagó el motor y se quedó quieto, sosteniendo el crucifijo entre los dedos. No sabía cómo sería recibido, pero tenía claro que debía entrar. No por orgullo, sino porque al fin estaba listo para mirar su pasado sin huir. Tocó el timbre. El sonido le pareció ajeno, distante, como si perteneciera a otra vida. Escuchó pasos al otro lado, luego la voz de Lucía, cautelosa. «¿Quién es?» «Soy yo», respondió con voz firme, aunque el pecho se le cerraba. «Ramiro». Hubo un silencio breve. Luego el portón se abrió despacio. Lucía apareció frente a él, con el cabello recogido y la mirada cansada, pero aún hermosa. El tiempo la había marcado, sí, pero seguía teniendo esa dignidad tranquila que siempre lo había hecho sentirse pequeño ante ella. «¿Volviste?», dijo sin emoción aparente. «Sí, y esta vez, de verdad», contestó. Lucía bajó la mirada, indecisa. Ramiro sintió el impulso de abrazarla, pero no lo hizo. Sabía que no era el momento. «No vengo a pedirte que me creas», continuó. «Solo quiero que sepas que ya entendí por qué todo se rompió, y que quiero repararlo, paso a paso, aunque me tome el resto de la vida». Lucía respiró hondo. «Las palabras ya no bastan, Ramiro». «Lo sé», asintió. «Por eso no vengo a hablar, sino a quedarme y demostrarlo». Ella lo miró largo rato buscando quizá la mentira en sus ojos, pero lo que encontró fue una calma distinta, una ternura que hacía años no veía. Finalmente, dio un pequeño paso hacia atrás y abrió la puerta del todo. «Pasa. Julián está adentro». El corazón de Ramiro dio un vuelco. Cruzó el umbral con cautela, como si temiera que el suelo se deshiciera bajo sus pies. Todo dentro de la casa era familiar y extraño a la vez. El olor al café de las mañanas, los cuadros torcidos, la silla donde solía sentarse a leer el periódico. Cada objeto le hablaba de una vida detenida en el tiempo. Julián estaba sentado en la mesa con una taza entre las manos. Había crecido. Su mirada, antes de niño, era ahora la de un joven que había visto más decepciones de las que merecía. Al verlo se levantó sin decir palabra. Ramiro respiró hondo. «Hola, hijo». El muchacho no respondió. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desconfianza. Ramiro avanzó un paso, con la voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero recuperar lo que destruí, si me dejas». Julián lo miró y su voz, cuando habló, fue dura. «No se arregla todo solo con regresar, papá». Ramiro asintió con humildad. «Lo sé, pero si me das la oportunidad puedo empezar por no volver a irme». Hubo un largo silencio. Lucía los observaba desde la puerta sin intervenir.
El reloj del comedor marcaba los segundos como si cada uno pesara toneladas. Finalmente, Julián bajó la mirada. «Mamá dice que cambiaste». «No sé si cambié», respondió Ramiro. «Pero entendí lo que valgo y lo que ustedes valen». El joven respiró hondo y tras unos segundos murmuró: «Entonces, quédate». Ramiro sintió cómo se le quebraba la voz, dio un paso y lo abrazó con fuerza, temeroso de que aquello fuera un sueño. Julián tardó unos segundos, pero correspondió el abrazo. Lucía se acercó despacio y apoyó una mano en el hombro de Ramiro. No dijo nada, pero en su mirada había algo que no necesitaba explicación, un perdón silencioso, nacido del amor que nunca se había ido del todo. El sol entraba por la ventana, iluminando los tres rostros. Ramiro levantó la vista y pensó, en silencio: «Ya no estoy solo». Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que Ramiro no recordaba haber sentido en años. Se levantaba temprano, preparaba café para Lucía y Julián y luego salía a manejar su taxi. Pero ahora el sonido del motor no le pesaba. Cada viaje, cada pasajero, le parecía parte de algo más grande, como si el camino tuviera un propósito distinto al dinero o la rutina. Mientras avanzaba por las calles de San Juan del Río, notó pequeños detalles que antes ignoraba. Los niños corriendo rumbo a la escuela, los vendedores de tamales saludando al amanecer, los perros dormidos bajo las sombras de los portones. Todo tenía vida, todo respiraba. Una mañana, al pasar por la terminal, vio a un grupo de peregrinos con mochilas y estandartes. Llevaban rumbo a la Basílica de Guadalupe. Ramiro se detuvo un instante. Había escuchado de esas peregrinaciones toda su vida, pero nunca las había entendido. Sin pensarlo mucho, bajó la ventanilla y preguntó: «¿Van hacia la Ciudad de México?». Uno de los hombres, con el rostro curtido por el sol, le sonrió. «Sí, hermano. Caminamos desde Querétaro. ¿Nos da un aventón con las mochilas?». Ramiro asintió. «Claro, súbanlas atrás. Yo los alcanzo más adelante». Mientras los peregrinos agradecían, Ramiro sintió una emoción cálida recorrerle el pecho. Recordó las palabras del hombre descalzo: «Ningún camino se recorre solo». Esa frase se le había quedado grabada. Condujo a baja velocidad detrás del grupo. Algunos cantaban, otros rezaban en voz baja. Y mientras los seguía, se dio cuenta de que aquella procesión no era solo un acto religioso, sino un testimonio de fe y esperanza. Gente humilde pero firme, avanzando sin quejarse. A mitad del trayecto, uno de los peregrinos, una mujer de cabello canoso, se acercó a la ventana y le dijo: «Gracias, señor, no sabe cuánto nos ayuda». Ramiro respondió con una sonrisa sincera: «Tal vez sí lo sé. Todos necesitamos que alguien nos cargue el peso de vez en cuando». La mujer asintió y le ofreció una pequeña estampita de la Virgen. «Para su camino», dijo. Ramiro la tomó con respeto. La guardó en el tablero, junto al crucifijo de madera. Durante un momento sintió que ambos objetos brillaban bajo la luz del sol, no por magia, sino por significado. Aquel día regresó tarde a casa. Lucía lo esperaba con la cena servida y Julián le ayudaba a lavar el coche. Ramiro observó a su hijo, concentrado en frotar los vidrios, y se acercó. «¿Sabes? Cuando tenía tu edad, también me gustaba limpiar los autos con mi padre». Julián lo miró sorprendido. «¿Y él era taxista también?». «No», respondió Ramiro con una sonrisa. «Era campesino. Pero me enseñó que todo trabajo tiene dignidad si se hace con amor». El joven asintió en silencio y siguió limpiando. Ramiro, sin decir nada más, tomó el trapo y lo ayudó. Ese gesto, simple pero sincero, cerró años de distancia entre ambos. Después de cenar, se sentó junto a Lucía en el patio. La noche era tibia y el cielo estaba despejado. «Hoy vi a unos peregrinos», dijo. «Van caminando hasta la basílica. Me pidieron ayuda con sus mochilas». Lucía lo escuchaba con atención. «¿Y los ayudaste?». «Sí». Y mientras los seguía, pensé en lo mucho que me quejaba antes. De todo, del trabajo, de la suerte, de la vida, pero ellos no se quejaban de nada.
Caminaban felices, como si cada paso fuera un regalo. Lucía lo miró con ternura. «Tal vez lo sea», dijo. «A veces, el regalo no es llegar, sino tener fuerzas para seguir». Ramiro asintió y tomó su mano. «Creo que por fin entiendo eso». El viento sopló suave, moviendo las hojas del rosal. Ramiro levantó la vista y vio colgada del techo del porche la camisa vieja que usaba para trabajar. La brisa la mecía lentamente, y por un instante creyó ver una figura descalza cruzando la calle, apenas visible bajo la luz amarilla del farol. No sintió miedo, solo gratitud. «Gracias por el camino», susurró y apretó la mano de Lucía. Los días comenzaron a llenarse de pequeños milagros cotidianos. Ramiro sentía que cada jornada al volante era una nueva oportunidad para escuchar, ayudar y aprender. Los pasajeros ya no eran simples clientes, eran historias vivas que le recordaban lo frágil y valiosa que es la existencia. Una mañana, mientras esperaba su turno en la base de taxis, otros choferes bromeaban entre risas. Ramiro los conocía de toda la vida, hombres curtidos por el sol, impacientes por ganar unas monedas más. Uno de ellos, Toño, lo miró con picardía. «Oye, Ramiro, dicen que te volviste medio santo. ¿Es cierto eso de que recogiste a un tipo descalzo que te habló de Dios?» Las risas estallaron alrededor. Ramiro sonrió sin ofenderse. «No sé si santo, Toño, pero sí aprendí que a veces el cielo se cruza en el camino de uno sin avisar». Otro chofer, el gordo Méndez, agregó entre carcajadas. «Seguro era un borracho, si hasta yo hablo con Dios cuando llevo 3 tequilas». Ramiro no respondió con enojo, solo los miró con serenidad. «Tal vez, pero aunque fuera un borracho, lo que me dijo cambió mi vida, y eso ya es un milagro». El silencio cayó por un instante. Los demás intercambiaron miradas. No sabían si reír o escuchar. Finalmente, Toño se rascó la cabeza. «¿Y qué fue lo que te dijo?» Ramiro se recostó en el asiento del taxi, pensativo. «Que todos los caminos llevan a algún lugar, pero el más importante es el que te devuelve a ti mismo». Las palabras quedaron suspendidas. Nadie se burló. Había en su tono una verdad que caló hondo, incluso entre los más escépticos. Poco después le tocó un servicio hacia las afueras. Una mujer mayor, vestida con ropa humilde, subió al taxi con un ramo de flores marchitas. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó Ramiro. «Al panteón», respondió ella, sosteniendo las flores con cuidado. «Es día de visitar a los míos». Durante el trayecto, la mujer le contó su historia. Había perdido a su esposo hacía 10 años y desde entonces caminaba cada domingo hasta el cementerio. «No por tristeza», dijo, «sino para agradecer que aún puedo recordarlo sin dolor». Ramiro la escuchó con respeto. Antes habría manejado en silencio, deseando que el viaje terminara rápido. Pero ahora cada palabra de aquella mujer le parecía un regalo. Cuando llegaron, ella sacó unas monedas y las dejó sobre el asiento. «No se preocupe, señora», dijo Ramiro. «Este viaje va por mi cuenta». La mujer lo miró sorprendida. «¿Por qué hace eso?». Ramiro sonrió. «Porque alguien me enseñó que todo lo que das con amor regresa multiplicado». Ella lo bendijo con una mirada llena de gratitud antes de bajar. Ramiro observó cómo se alejaba entre las lápidas y una sensación de paz lo envolvió. De regreso al pueblo, el cielo comenzaba a nublarse. La luz del mediodía se filtraba entre las nubes, creando reflejos dorados sobre el asfalto mojado. Cuando pasó por el punto exacto, donde había recogido al hombre descalzo aquella noche lejana, sintió algo extraño. Redujo la velocidad y miró hacia el acotamiento. La carretera estaba vacía, pero el suelo, húmedo por la llovizna, mostraba unas huellas descalzas que se perdían hacia la distancia. Ramiro se quedó mirando, sin miedo, sin duda. Solo sintió una certeza cálida en el pecho. «Sigue aquí», murmuró. No sabía si las huellas eran reales o una ilusión provocada por el recuerdo, pero no importaba. Sonrió y siguió conduciendo, con la sensación de que no estaba solo. Al llegar al centro, se detuvo frente a una cafetería donde solían reunirse los choferes.
Algunos lo saludaron con respeto. Ya nadie se burlaba de su historia. Más de uno se le acercaba en voz baja, pidiéndole que contara lo que vio aquella noche. Ramiro nunca exageraba ni adornaba, solo decía la verdad. No sé quién era, ni de dónde vino, solo sé que su voz sigue aquí, y se tocaba el pecho, recordándome que cada día es una oportunidad para servir. A veces los demás lo miraban en silencio, sin saber qué decir. Pero al día siguiente, muchos de ellos empezaban su jornada con una calma diferente, porque algunas palabras, pensaba Ramiro, no se dicen para convencer, sino para quedarse. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros cuando Ramiro terminó su última carrera del día. Había dejado a una familia frente al mercado y ahora conducía sin destino fijo, dejando que el taxi siguiera su propio rumbo. El aire de la tarde era tibio, perfumado por el olor a pan recién horneado y el humo de las tortillas. Los colores del cielo se mezclaban en una paleta de fuego y calma, como si el día se despidiera con gratitud. Ramiro bajó la ventanilla y respiró hondo. No recordaba la última vez que se había sentido así, en paz consigo mismo. Durante años había vivido con la sensación de que corría sin llegar a ningún lado. Ahora comprendía que no importaba la meta, sino la manera de recorrer el camino. En el tablero del taxi colgaban 3 cosas: el crucifijo de madera, la estampita que le había dado la mujer del panteón y una foto vieja de su familia. Cada una representaba una parte del trayecto que lo había transformado. Sonrió y, sin pensarlo, murmuró una oración sencilla. Gracias por haberme encontrado en medio de mi propio desierto. Mientras avanzaba por la carretera vacía, el cielo se teñía de naranja. A lo lejos, un grupo de niños jugaba junto a un campo. Uno de ellos levantó la mano para saludarlo y Ramiro respondió con un toque corto del claxon. El sonido resonó como una melodía alegre, recordándole que la vida seguía latiendo en cada pequeño gesto. Pensó en Lucía y en Julián, en la cena que lo esperaba en casa, en las conversaciones que aún quedaban pendientes, en todo lo que por fin podía construir con calma. Y sintió una ternura profunda, no solo por ellos, sino por el hombre que había sido antes. Aquel Ramiro cansado, terco y lleno de miedo merecía también un poco de compasión, porque fue quien lo llevó hasta aquí. La radio comenzó a sonar sola, como si alguien la hubiera encendido sin tocarla. Una voz familiar cantaba un viejo tema de José Alfredo Jiménez. «No vale nada la vida no vale nada», Ramiro rió con suavidad. «Tú otra vez, viejo amigo», dijo en voz baja como si hablara con el pasajero invisible. «Tenías razón, el camino enseña, aunque duela». El cielo empezaba a oscurecerse. Las primeras luces del pueblo parpadeaban en la distancia. Ramiro sintió una brisa suave entrar por la ventana, levantando el polvo del tablero. Por un instante, creyó oler aquel aroma leve a tierra mojada y pan caliente que había acompañado al hombre descalzo la noche que todo comenzó. «Supongo que sigues por ahí, caminando», susurró, recordándole a la gente que todavía hay esperanza. Aceleró un poco. El motor rugió con suavidad como si respondiera a su pensamiento. Cada curva del camino le parecía una despedida dulce, un cierre necesario. Sabía que, de alguna manera, aquel encuentro había marcado su destino. No necesitaba volver a verlo para saber que seguía presente, en cada acto sencillo, en cada palabra amable. Cuando entró a San Juan del Río, el reloj marcaba las 7:30. Las calles estaban llenas de luces, risas y vendedores cerrando sus puestos. Ramiro dobló por la avenida principal y se detuvo frente a su casa. El rosal junto a la ventana seguía florecido, igual que el día en que regresó. Apagó el motor y se quedó mirando el cielo, donde una estrella solitaria brillaba entre las nubes. No sabía si era casualidad o señal, pero le bastó para sonreír. «Hasta pronto», dijo al aire con una paz que lo envolvía entero. Tomó el crucifijo y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Luego bajó del taxi y caminó hacia la puerta, con pasos firmes, ligeros, como si el peso del pasado se hubiera disuelto por completo. Antes de entrar,
se volvió un instante hacia la calle y murmuró: «Gracias por enseñarme que cada kilómetro tiene su razón de ser». Y así, mientras el sol se hundía del todo en el horizonte, Ramiro entendió que la vida no era una meta, sino un viaje que siempre vale la pena continuar. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando relatos que tocan el alma. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otra historia que te hará ver la vida con nuevos ojos.